En este video voy a hablar de un apuntador de la Advaita o de la no dualidad que se llama conciencia abierta y es extremadamente valioso e importante de entender. Entonces, ¿en qué consiste? Y además es sumamente útil. La conciencia tiene la capacidad intrínseca de abrirse o cerrarse. Y esto tú lo puedes comprobar en tu propia experiencia. No es algo que tienes que creértelo. Funciona de la siguiente manera. Si tú miras a un punto, tú puedes enfocar toda la atención en ese punto y los ojos, por supuesto. Estás mirando con los ojos y la atención o la conciencia está centrada solamente en ese punto. Es como si tú estuvieras tratando de discernir los detalles de ese punto. Imagínate que a la pared del frente tuyo en este momento hay un punto, elígelo, mira allí, asegúrate de no mover los ojos, mantén la vista fija allí y entonces ahora enfócate en el punto de tal manera que estuvieras como tratando de descubrir los detalles de ese punto. Si se trata de un clavo en la pared, como si quisieras discernir los detalles del clavo o de lo que sea. Entonces, cuando la conciencia o la atención está funcionando de esa manera, se dice que está en foco cerrado, ¿ya? Sin mover los ojos para que puedas entender de que esto no tiene nada que ver con la vista, que la conciencia funciona independiente de la vista. No muevas los ojos, pero mueve la conciencia. Esto significa, hazte consciente de la visión periférica, de todo lo que está alrededor de este punto. Es un movimiento muy claro, muy perceptible, pero no es un movimiento en los ojos ni en los sentidos, es solamente un movimiento en la conciencia. La conciencia al hacer esto y notar o poner la atención en la visión periférica, lo que hizo la conciencia es que se abrió. Pasó de foco cerrado a foco abierto, ¿ya? Ahora, esta característica que tiene la conciencia de cerrarse o abrirse es absolutamente necesaria para funcionar en la vida y tenemos que ser capaces de tener um, una atención o una conciencia flexible, o sea, que es capaz de enfocarse y a la vez de abrirse. Pero la tendencia de nuestra civilización occidental es a obsesionar con el foco cerrado. Entonces tú llegas a tu trabajo y tienes que estar allí en el computador, mirando el computador y mirando el papel y trabajando en foco cerrado. Y para eso entonces la misma compañía que te contrata te coloca café con cafeína, ¿ya? De manera que tú tomes café y la cafeína ayuda a concentrarse. De hecho, es eh, en suficiente cantidad, es tan efectiva como el Ritalin, ¿ya? En ayudar a concentrarte, a concentrar la conciencia y que no quede distraída con otros pensamientos. Entonces, te lo pasas todo el día en conciencia cerrada en la oficina y cuando llegas a la casa tú quieres relajarte, ¿no es cierto? Pero para relajarse el foco se tiene que abrir. Y como había un obsesionar con el foco cerrado, el resultado es que no puedes abrirlo. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Recurre a otra sustancia, el vino o un whiskycito o algo que permita, con alcohol, que permita abrir la conciencia. Y el alcohol hace el trabajo, pero tiene efectos
colaterales porque el alcohol en sí es un proinflamatorio. Entonces aumenta la inflamación en el cuerpo y a medida que el organismo humano va envejeciendo, los viejos van teniendo más y más problemas para tomar alcohol sin tener inflamación. Entonces, el problema no tiene solución en las sustancias. Las sustancias nos muestran cómo funciona, pero en realidad nosotros tenemos que encontrar alguna forma para aprender a cerrar el foco de la conciencia o abrirlo a voluntad, ¿ya? Y mantenerlo abierto si deseamos, porque no hay ninguna necesidad de mantenerlo cerrado todo el tiempo. El mantener el foco de la conciencia cerrado constantemente es un estado de emergencia, de estrés. Para probarte el punto, imagínate que tú estás en la selva caminando por un sendero muy hermoso, hay un día muy bonito arriba, se ven pasar los rayos del sol y tú vas caminando tranquilamente y escuchas de todo alrededor los pájaros cantar y meter bulla, animales. Y por supuesto tú, como estás en la selva, tú quieres saber qué es lo que hay alrededor en todas las direcciones. Por lo tanto, el foco en ese momento está abierto, ya está recibiendo todas las sensaciones auditivas e incluso visuales dentro del margen que te permite la visión, que es hacia adelante. Por lo tanto, hay un foco abierto en la parte visual, hay un notar la visión periférica y también eh, aún más abierto todavía con respecto al sentido del oído. Entonces tú vas caminando relajadamente, disfrutando de tu caminata y de pronto tú ves un tigre parado frente a ti, mirándote y considerando si vas a hacer la próxima comida. Entonces, cuando tú miras el animal, inmediatamente tu cuerpo entra en un estado de alerta. ¿Y qué es lo que ocurre con el foco? El foco inmediatamente se cierra y se hace eh, consciente solo del tigre y todo lo que pasa alrededor desaparece, por decirlo así, dentro de la conciencia. La concentración pasó a foco cerrado porque hay peligro, hay una emergencia. Supongamos que el tigre decide que no eres una buena comida para ese día, se da vuelta y se aleja. Y entonces sigues caminando nuevamente por razones de seguridad y también por razones de relajación, tu foco va a comenzar gradualmente a abrirse en la medida que pase el trauma inicial. Por lo tanto, el foco abierto es un estado de relajación y el foco cerrado es un estado de emergencia. Tiene su lugar y cuando es sin esfuerzo, es fácil concentrarse porque tu parte emocional está envuelta también en lo que se está haciendo, o sea, que a la parte emocional del organismo le gusta lo que está haciendo, entonces hay una concentración fácil en el momento y por lo tanto no es desgastante. Pero como que a la parte emocional del individuo no le interesa lo que está haciendo en su trabajo, en lo que sea, entonces hay tensión. Y la parte y el foco cerrado se transforma en un problema. De cualquier forma, sea que el foco cerrado mientras tú trabajas te produce mucho estrés o poco estrés, de todas formas hay una cierta cantidad de estrés allí. Y cuando llegas a tu casa, lo lógico es poder abrir el foco y relajarte. Pero ya no es tan fácil porque la obsesión con el foco cerrado en nuestra civilización es tal, entonces al llegar a tu casa, después de 8 o 10 o en muchos casos más horas de trabajo,
se hace ya muy difícil abrir el foco en forma consciente y fácil. Entonces se requiere algo más fuerte, ¿no? Y se requiere un vaso de vino o dos o tres. Bueno, el Advaita te ofrece una alternativa a todo este proceso y es, primero que nada, hacerlo consciente. Yo no sé si es la primera vez que tú escuchas en tu vida hablar de este tema, pero no me sorprendería. Existe una tremenda ignorancia al respecto de este asunto, porque la humanidad en sí, en este momento, tiene muy poca idea de qué es la conciencia y cómo funciona, y por lo tanto todavía está pegada en la mente, está pegada en el cuerpo y la mente, y no ha despertado a que hay otra cosa dentro nuestro que es más importante que el cuerpo y la mente y se llama la conciencia. Por lo tanto, no me extrañaría que es la primera vez que tú te haces consciente de que este proceso ya está ocurriendo dentro de ti. El primer paso es tomar conciencia. ¿Qué es lo que es el foco abierto? ¿Qué es lo que es el foco cerrado? ¿Y qué es lo que es la conciencia? ¿Ya? Separada de los sentidos. Y en este ejercicio que te mencioné al principio, es muy fácil ver que la conciencia es algo separada de los ojos. Que tú puedes estar mirando a un solo punto con los ojos y puedes pasar a estar consciente de la visión periférica y volver a tener conciencia solo del punto central y luego abrir nuevamente y cerrar y abrir y cerrar. ¿Y qué es lo que se está abriendo y cerrando? Los ojos no se han movido en ningún momento. Lo único que se está moviendo dentro de ti, por decirlo así, es la conciencia que está abriéndose y cerrándose, abriéndose y cerrándose. Bueno, eso que se está abriendo y cerrando, eso es la conciencia, ¿ya? La llamamos en español atención, pero uno puede decir estoy consciente de esto o lo estoy poniendo atención a esto y son sinónimos, por lo tanto la atención y la conciencia son la misma cosa que muy poca gente tiene claro. Ahora, el primer paso para poder avanzar en este tema es entonces hacerse consciente de dónde está la conciencia y qué es lo que es foco abierto y qué es lo que es foco cerrado. El segundo paso es empezar a practicar foco abierto. ¿Ya? Para practicar foco abierto, el Advaita te dice ocupa simplemente un apuntador o un gatillador. Ese gatillador es dos palabras, conciencia abierta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo aplicas? Bueno, imagínate que tú sales a caminar y durante tu caminata, en un lugar bonito y pacífico, tranquilo, un parque, lo que sea, o en el medio de la ciudad con mucho ruido y muchos autos y da lo mismo. Tú simplemente vas caminando y tú te dices las palabras, conciencia abierta, y lo haces. Simplemente lo haces. De hecho, tú sabes cómo hacerlo. Te haces consciente de la visión periférica y te haces consciente del la bulla o el ruido que viene desde todas las direcciones. El oído es especialmente valioso para esto porque el oído es un sentido que busca hacerse consciente de todo lo que ocurre alrededor. Es como el oído es un órgano de tipo expansivo, más que los ojos. Entonces, tú te haces consciente de las bullas que hay en todas las direcciones y la conciencia se abrió, o de la visión periférica y la conciencia se abrió. Y finalmente te vas a dar cuenta que en realidad, como la conciencia es completamente separada de los sentidos, tú solamente te dices conciencia abierta y lo haces, independiente de los sentidos. La conciencia se puede abrir instantáneamente, independiente de qué está pasando con los sentidos. Entonces, al principio utiliza los sentidos para hacer esto si es necesario. Nota todas las bullas y ruidos que hay en el ambiente.
que vienen de todas las direcciones, o nota la visión periférica. Pero al final anda algo más simple. Te dices conciencia abierta y ábrela. Hagámoslo. No es difícil. Sigue este apuntador. Hazlo en forma intuitiva. No pienses cómo hacerlo. Simplemente hazlo. Conciencia abierta. Abre la conciencia en todas las direcciones. Ahora, cuando la conciencia se abre, ocurren cambios en la mente y el cuerpo. Es ahí donde el ejercicio es tan tremendamente poderoso. ¿Cuáles son los cambios que ocurren en la mente? Las ondas de beta, que son de alta frecuencia, se calman o desaparecen. Las ondas alfa, que son ondas de tranquilidad y baja frecuencia, aumentan. Las ondas teta, que son de más baja frecuencia, aumentan. Si tú lo vieras en un aparato un electroencefalograma, verías lo que estoy diciendo. Eso está ocurriendo en el cerebro a nivel eléctrico y a nivel del pensamiento. La mente se calma. Y el cambio es instantáneo. Lo segundo que pasa es que el cuerpo tiende a tener cambios fisiológicos dirigidos hacia la relajación. Se sueltan un poco los hombros, se sueltan los músculos, se afloja el pecho, se afloja el estómago. Y notoriamente la respiración, en la mayoría de los casos, se profundiza, se hace más profunda. En cambio de tener respiración de conejo, porque hay estrés, la respiración se hace profunda. Todos estos cambios en la fisiología y la mente, en el aparato psicofísico, son positivos, alargan la vida, te relajan, te sueltan. En el fondo, lo que está ocurriendo es que estás entrando en meditación. Estás entrando en una meditación en el inicio de la meditación, pero aunque sea el inicio de la meditación, el cambio es muy significativo y de gran valor. Aunque no estés con los ojos cerrados, meditando. Tú vas caminando por la calle, tú haces esto y tiene efectos saludables sobre todo tu aparato psicofísico. Entonces recuerda, conciencia abierta, ese es el gatillo y vas allí. La práctica correcta de estos apuntadores del Advaita lleva al despertar. ¿Qué es el despertar? Es algo muy simple. Es el insight, la realización de que tú eres esa conciencia que se abre y que se cierra. Es una realización que tú no eres el cuerpo, no eres la mente, no eres fulano de tal, no eres la personalidad, no eres nada de eso. Eres simplemente esta conciencia indiferenciada, universal, única, que tiene esta característica de poder abrirse y cerrarse y que no es dual y no tiene forma. Este despertar ocurre como resultado de practicar estas cosas, pero tú lo puedes acelerar enormemente utilizando un proceso que se llama el protocolo del despertar y que es una sesión de 3 horas que la puedes hacer conmigo mientras continúe trabajando en este tema. Lo puedes hacer conmigo en Skype y uno a uno. Busca información sobre el protocolo del despertar. Probablemente voy a poner
un vínculo electrónico debajo de este video. Eh, Echa una mirada a este programa porque te puede acortar mucho tiempo, te puede disminuir, eh, eh, ahorrar mucho sufrimiento, despertar a tu verdadera naturaleza y dejar de pensar que yo soy fulano de tal. Con lo que usted ha recibido en esta parte del video, la parte número uno, puede hacer grandes progresos, pero no deje de ver la parte número 2, porque en la parte número 2 voy a completar lo que ya he explicado sobre el foco abierto o conciencia abierta. Hay otro aspecto importante que necesita entender. Por favor, vea la parte 2.